Antes de comenzar esta entrevista, la Conferencia Episcopal Peruana emitió un comunicado sobre el reciente fallo judicial en Piura contra el periodista Pedro Salinas sobre el sodalicio. Sostienen que el Papa Francisco pide enfáticamente priorizar la comprensión y atención a las víctimas de todo tipo de abuso, condenando cualquier tipo de complicidad. Agregan que el Santo Padre también agradece la labor de la prensa en su ayuda por investigar y denunciar los abusos y luchar contra este mal. Ante esta situación, el arzobispado de Piura ha pedido prudencia hasta conocer el texto íntegro de la sentencia, bueno, el cual será leído el próximo lunes 22 de abril. Entonces, con cierta, digamos, sutileza, la Conferencia Episcopal Pedro Salinas, gracias por estar con nosotros, te ofrece, creo yo, tu respaldo, ¿no? Al menos en cómo está fraseando este comunicado. Dice, bueno, oye, las víctimas hay que, ¿no? Y el Papa ha pedido, pues, en realidad, pues, respaldar a la prensa que hace estas denuncias. O sea, más claro. Honestamente, yo no lo siento como un respaldo a mí, sino como más bien un intento por seguir los lineamientos del actual Papa Francisco, ¿no? Que efectivamente está en la línea de más transparencia, tolerancia cero, impulsar iniciativas en los diferentes países a través de las conferencias episcopales, parroquias, etc., para que los abusos a menores se reduzcan al mínimo, ¿no? Y claro, ya en el pasado, hace muy poco, ha agradecido al periodismo que destapa los abusos. Paolo Gas y yo nos sentimos de alguna forma identificados, digamos, en ese grupo de periodistas. Yo tuve la suerte, el privilegio de estar en febrero en el Vaticano, en la reunión previa a la cumbre antipederastia, invitado por el arzobispo Charles Scicluna, que era el organizador del evento, que es una de las personas que más ha investigado el tema de la pederastia clerical al interior de su institución, con el resto de los organizadores. Dato curioso, porque eran 12 los invitados de diferentes países, Estados Unidos, Canadá, Jamaica, Chile, todos eran víctimas sexuales, salvo yo, ¿no? Cuando he preguntado, porque yo estaba al costado de Scicluna, Scicluna estaba donde estabas tú, yo estaba a su lado izquierdo, y al lado derecho estaba Juan Carlos Cruz, y luego venía una mesa rectangular donde estaban mezclados los obispos con el resto de víctimas. Cuando yo pregunté un poco, ¿no? ¿Cuál fue el criterio de para acogerme? Era, en primer término, porque yo había padecido maltratos físicos y psicológicos en una organización de las características del sodalicio. 2, como periodista, había hecho la investigación junto con Paolo Gas que destapó los abusos del sodalicio. Y tercero, que tenía encima a un representante de esta organización que me estaba demandando penalmente. Entonces, la frase que me dijo luego un funcionario vaticano fue: tú eres el paradigma de lo que la Iglesia no debe volver a hacer nunca más. Y te denuncia un arzobispo. Entonces, claro, yo regreso happy de Vaticano, y de pronto, ¡blum!, me encuentro con esta hablando de escopeta de 2 cañones. Sí. Vamos a la vena, Pedro. Sí. A ti te sentencian porque Monseñor José Uren te denuncia por una columna de opinión, ¿no? Acá sabemos todo el contexto de tus investigaciones, pero la denuncia puntual es una columna de opinión que se desprende de la investigación madre, mitad monjes, mitad soldados, que la jueza ni ha leído, ni ha revisado. ¿Lo has podido constatar? O sea, yo se lo he dicho el lunes nos citan a la audiencia de alegatos, ¿no? Donde se iba a escuchar la versión de la defensa de José Antonio Eguren. Dicho ese paso, Eguren jamás fue ni un solo día a estas audiencias. ¿Tú has tenido que ir 4 veces a Piura? Yo he ido, sí, unas 4, tengo que ir una quinta, el lunes 22. Carlos Rivera se ha ido mucho más que eso. Y después viene ya la segunda tanda, ¿no es cierto?, que es la de las apelaciones en el Tribunal de Apelaciones en Piura, lo cual, digamos, es otra de las aristas de esta historia o este proceso enrevesado y raro, como son enrevesadas y raras todas las cosas que tienen que ver con el sodalicio, ¿no? La jueza no ha leído entonces el contexto. Lo que tú haces en la columna es este símil entre el arzobispo Eguren y el obispo chileno Juan Barros, ¿no? Que, como sabemos, encubrió las prácticas de violación sexual. No.
de Fernando de Caradima. En ese instante, Aclaremos. En ese instante, cuando el Papa está en Chile, en el Perú nadie sabía quién era Juan Barros. Cuando todo el mundo se ha enterado quién era Juan Barros, cuando Juan Barros ha tratado de aprovechar la visita del Papa y se ha fotografiado en una misa en el Parque O'Higgins a su costado, ¿no? Rodeado por, entre otros, por Coliatich, Arteaga, Valenzuela, que también son obispos de Caradima. Barros era el más célebre porque en Osorno, que era el lugar del cual la diócesis de la cual era el obispo, no lo quería, porque venía de las canteras de Fernando Caradima, porque había sido uno de los hombres más cercanos de Caradima y que conocía muchos de los abusos de Caradima. Cuando hablamos de abusos, estamos hablando no de abusos sexuales, estamos hablando de maltratos físicos y psicológicos, manipulación, formateo. Eso es muy importante. Tú no te estás refiriendo necesariamente a un encubrimiento de violaciones sexuales. No, porque a mí en ese instante no me constaba que José Antonio Eguren encubría abusos sexuales. Está explícito en la columna. O sea, o hay un problema de comprensión de lectura por parte del arzobispo de Piura y su abogado Percy García Cabero, oye, ¿de qué estamos hablando? Me has aclarado un punto clave. Te quiero hacer una pregunta más para que le respondas después de la pausa. ¿Por qué Piura? Bueno, eres un periodista que vive en Lima. ¿Por qué uno tiene que someterse además a un fuero que aparentemente tiene pues una gran influencia del contexto en el que se mueve el denunciante? Vamos a una pausa y me la respondes al regreso. Pedro Salinas, nos quedan 2 minutos. ¿Por qué Piura? ¿Por qué? Bueno, el obispo, por supuesto, presenta su denuncia en Piura, pero lo que estamos viendo es que claramente, pues, allí parece que el señor obispo tiene una gran influencia en el Poder Judicial. Y por lo que me dices, tu apelación va a tener que verse también en Piura. Cuéntame. Todo se va a ver en Piura. Nada se va a ver en Lima. Así lo ha dispuesto la jueza Judith Cueva Calle, que es la que, en primer término, admitió una querella mamarrachenta, cantinflesca, totalmente enrevesada, que no tenía ni pies ni cabeza, en la que pretendía criminalizar la opinión. Y en el Perú, aunque no le guste al señor García Cabero, aunque no le guste al señor Eguren, en el Perú la opinión no es un delito. Yo puedo interpretar hechos a partir de cosas que suceden. Yo puedo inferir cosas a partir de cuestiones que están a la vista, documentación que existe. Puedo emitir juicios, pareceres, puntos de vista. No puedo difamar, efectivamente no puedo difamar. Yo no puedo decir que... Tú nos estás explicando por qué no es una difamación, cuál es criminal. El razonamiento no le he imputado delitos, no le he imputado delitos, simplemente he señalado cuestiones y el símil, que no le ha gustado nadita, de Juan Barros y Eguren. Ahora, pero te han sentenciado, pero no sabemos el contenido de la sentencia. Eso también fue rarazo, ¿no? O sea, vamos el día lunes, te contaba, para una audiencia de alegatos. Termino yo, me desgañito haciendo mi alegato. Yo no había hablado en todo el proceso, las veces que quise hablar, la jueza me dijo al final, al final dijo no, para la siguiente, y nunca pasó nada. La única vez que pude hablar fue cuando me interroga con preguntas supuestamente capciosas por parte de su abogado, que es muy chistoso verlo actuar, dicho sea de paso, pero bueno, no, porque era el dueño del escenario, ¿no? Y la jueza lo miraba así, digamos, conmovida. Bueno, claro, él podía, además, con una hostilidad que yo me acuerdo que algunos de los veedores se impresionaron, ¿no? Porque esta ya era la segunda vez que me sometía yo a este maltrato y a esta vejación de recibir los insultos, en su caso sí, difamatorios, donde mezclaba, cocteleaba pedazos de verdad con pedazos de mentira. O sea, de verdad que este proceso es surrealista. Como para escribir otro libro, Pedro Salinas. Esperamos que al final, ¿no?, de este trance haya luz, ¿sí? Porque recordemos que estamos en un estado laico, señores, que hay libertad de expresión. Bueno, todos podemos tener nuestras convicciones religiosas, pero aquí hay valores en juego y vamos a estar muy pendientes como el resto de ¿Tú has entrado al Poder Judicial en Piura?
No he Tú tenido el gusto. entras al Poder Judicial en Piura y a la derecha hay una capilla gigantesca que tú dices, oye, o el Poder Judicial está dentro de la capilla o la capilla está dentro del Poder Judicial. Es alucinante. Y nos vamos porque Lucho Trizano me va a poner en capilla. Vamos a estar muy pendientes de este caso. Gracias, amigos. Gracias, Pedro, por acompañarnos. Sigan ustedes en la programación de TV Perú. Buenas noches.